Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, primero resumiendo lo que vimos hasta ahora. La clase anterior terminamos con lo que sería la unidad 1. La unidad 1 básicamente lo que nos muestra es el proceso administrativo, es decir, cómo se va encadenando el proceso desde la planificación hasta la última etapa que es el control. Este es un proceso, en realidad es dinámico, no es una cosa estática y lineal, sino que está todo el tiempo retroalimentándose. Entonces hablamos en la primera clase de la planificación, donde es muy importante que el Departamento de Recursos Humanos esté en constante comunicación con la dirección o con el gerente de la pyme. No importa el tamaño de la organización, sino que es importante que haya comunicación. Una comunicación fluida, ida y vuelta entre la dirección o entre quienes toman las decisiones y el Departamento de Recursos Humanos, porque es sumamente importante poder planificar cómo va a trabajar el Departamento de Recursos y además cómo va a sostener el Departamento de Recursos, cómo va a ayudar al resto de la organización a funcionar. Es decir, qué cantidad de recursos se necesitan en función de las tareas que se planifiquen, cómo se van a capacitar esos recursos, qué dinero se va a destinar a las distintas, por ejemplo, capacitaciones, las remuneraciones. Bueno, todos esos aspectos es importantísimo poder planificarlos con anticipación. Por supuesto, todo esto se tiene que bajar de algún modo a lo que serían los programas, que son los cursos de acción, y después los cursos de acción hay que cuantificarlos, es decir, que hay que asignarle a cada pequeña acción que vamos a realizar un presupuesto, un dinero, que después nos va a servir también como para ir controlando a ver si nos estamos desviando, si estamos bien, si necesitamos más, si planificamos bien o no. Para poder luego poner en marcha todo lo que se planificó, pasamos a lo que sería la etapa de ejecución. La ejecución es central, es vital. Si planificamos un montón de cosas, pero después en la ejecución no funciona bien, vamos a cometer un montón de errores y va a quedar todo en una idea muy linda, pero no va a funcionar. Entonces es fundamental, por lo que vimos también, el tema del liderazgo. Ya sabemos que hay muchos tipos de liderazgo, no hay un único tipo de liderazgo. Cada organización va a tener el tipo de liderazgo que funciona mejor con su cultura y con sus recursos y en función de su historia. Hay liderazgos mucho más verticalistas, donde el poder es lo único que importa y es mi palabra y lo que yo digo y nada más. Y hay liderazgos mucho más horizontales e incluso en una nota que les compartí se habla de la muerte de los liderazgos. Así que bueno, eso básicamente con respecto a la etapa de ejecución. Después también hablamos de motivación, bueno, de eficacia y de eficiencia, son algunos conceptos que fuimos viendo también en esta etapa. Y por último, nos introdujimos un poquito en el concepto de control. Hay un concepto de control más orientado al pasado y un concepto de control más orientado al futuro, un control más flexible, más creativo, que es el control de gestión que vamos a ver nosotros. Eso sería más o menos un resumen a grandes rasgos de lo que vimos en la primera unidad. Proceso administrativo desde la etapa de la planificación, ejecución, control. Tengan en mente que esas son como las etapas a grandes rasgos que funcionan en todas las organizaciones. En la unidad número 2 la vamos a empezar hoy viendo específicamente el concepto de control de gestión, que los invito luego a leerlo en el módulo teórico. Y los elementos centrales que tiene este concepto, yo lo que quiero que hagan foco es en qué distingue al control de gestión de otro tipo de control, como puede ser el control operativo, que es un control más técnico, un control más de tareas puntuales. Piensen que el control de gestión es un control estratégico, es como un gran paraguas que en realidad a nosotros nos ayuda a ver el panorama completo de la organización. No es una cosa tan puntual, sino una cuestión más estratégica, más orientado a toda la organización. Entonces hoy vamos a empezar a ver estos conceptos que son propios del control de gestión en sí, y vamos a aprender que el control de gestión utiliza un montón de herramientas, que son herramientas del control de gestión, como pueden ser la contabilidad de gestión, la contabilidad histórica, los ratios o índices, que son muy interesantes, que después los vamos a ver,
que son mediciones que nos ayudan a ver si estamos yendo por el camino correcto o no, como puede ser, por ejemplo, el presentismo, el nivel de ausentismo, la rotación de personal. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Después también vamos a hablar del presupuesto económico y el presupuesto financiero y cuáles son sus diferencias. El presupuesto económico se rige por un principio que se llama de lo devengado, que tiene que ver con registrar los movimientos más allá de si se cobraron o no se cobraron. Luego vamos a hablar del presupuesto financiero, que también se conoce como cash flow, que se rige por un principio distinto, que no es de lo devengado, sino de lo percibido, que es cuando se registra cuando realmente hubo un movimiento de caja, cuando cobramos o pagamos. Bueno, son diferencias sutiles que hay entre los distintos tipos de presupuestos que se utilizan. Esta es una parte por ahí más técnica, no sé si es un poco más aburrida, pero bueno, es importante saber que estos presupuestos existen, que son herramientas que se utilizan muchísimo en el control de la gestión, los van a escuchar nombrar todo el tiempo en sus áreas y en todas las demás áreas de la organización. Así que bueno, me interesa que sepan cuáles son las diferencias entre un presupuesto y otro, que se centren en entender bien cuáles son las características del control de la gestión. El control de la gestión es un control flexible, abierto, creativo, que lo que está buscando es adaptarse a las necesidades de la organización. No es una cuestión rígida, no es un molde que yo bajo y utilizo igual en una organización o en otra. El control de la gestión se tiene que adaptar a cada organización y a las necesidades de esa organización, y adaptar las estrategias, los recursos, las herramientas a esa organización. Ustedes después van a aprender que pueden diseñar un montón de índices, de indicadores, bueno, presentar la información de distintas formas en función de lo que su organización necesite. Así que bueno, eso me interesa que hagan foco en eso. Bueno, les voy a dejar como siempre ejercitación en la plataforma, en el aula virtual. Tienen el foro abierto siempre con alguna actividad. Tienen actividades planteadas de los temas anteriores. Y bueno, ya saben que cualquier consulta, sugerencia, pedido, lo que necesiten, estoy a disposición en el foro de consultas o a mi mail personal. Bueno, tengan en cuenta que más o menos, no es para asustarlos, pero bueno, en la semana 7, para que se puedan organizar, siempre tomo un pequeño parcial, donde obviamente parcial domiciliario, el libro abierto, donde vamos a ver algunos de los conceptos que estuvimos charlando hasta hoy, como para ver si vamos avanzando bien. Bueno, cualquier consulta ya saben que lo pueden hacer vía foro. Bueno, espero que sigan todos muy muy bien. Nos vemos.